tanto Francés como Leandro, que va a intervenir en segundo lugar, como Joan Corominas. Francés está coordinando ahora mismo el observatorio de la directiva Marco en la propia fundación y es el vicepresidente de la fundación. Es economista por la Universidad de Valencia y ha trabajado prácticamente, con la reseña que nos ha mandado Iván, ha trabajado toda su vida en los temas ambientales, en la relación economía-medio ambiente. Tú, si quieres matizar algo más, Francés, sobre eso. No, bueno, muchas gracias por la presentación. Sencillamente que ahora al observatorio le llamamos Observatorio de las Políticas del Agua, el OPPA. Pero nació como Observatorio de la Directiva y luego lo transformamos en Observatorio de las Políticas del Agua, que está en la página web de la Fundación, se puede acceder a lo que hacemos. Luego, en segundo lugar, intervendrá Leandro, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Pertenece también a la Fundación de Nueva Cultura del Agua, es miembro del patronato y lleva trabajando también prácticamente toda la vida en los temas relacionados con la agua o territorio, ¿no? En muchos sitios, no solamente en Andalucía. Y finalmente, Joan Corominas, el actual presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, es ingeniero agrónomo, lleva también toda su vida profesional vinculado al mundo de las intervenciones en el territorio en materia de agua, tanto en regadíos como en lo que es la propia gestión del agua, ya en un ámbito más amplio. Fue presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y fue director de la Agencia Andaluza del Agua. Los tres hoy están retirados de la actividad profesional, pero muy activos en lo que es la vida B en otros marcos, ¿no? En otros planos. Con lo cual, pues si os parece, son ya 5, le damos la entrada a Francés Larroca y, como decía antes, vamos a grabar las intervenciones. Luego, quizás al final, para no hacer una memoria muy amplia de todo esto, pues cortaremos cuando terminen las intervenciones en la grabación. Pues Francés, sin más, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a compartir con vosotros 4 ideas básicas de análisis de lo que nos ha ocurrido y de lo que estamos viviendo. Como podéis imaginar, y como llega por los medios de comunicación, las dimensiones de la DANA, tanto en sentido de magnitud como en sentido de diversidad de problemas, son extraordinarias. Yo voy a hacer, como decía, 4 apuntes en relación especialmente con la ordenación del territorio, que es uno de los elementos fundamentales de la extraordinaria vulnerabilidad y, por lo tanto, de la magnitud de la catástrofe. Joan, si quieres, puedes subir la imagen que te he enviado para que la tengamos de fondo, aunque no voy a hacer una referencia, pero que no es muy necesario. Lo primero que quería decir es que una catástrofe como la que hemos vivido no puede ser calificada de catástrofe natural, ni por el origen ni por las consecuencias. Por el origen no, porque es atribuible a un fenómeno relacionado con el cambio climático. Las temperaturas del mar Mediterráneo han estado muy altas este verano, las temperaturas del aire también, y sabemos que todo el proceso de alteración climática lo que hace es exacerbar este tipo de fenómenos, tanto este tipo relacionado con las precipitaciones como el de las sequías. De hecho, salimos, porque esto nos ha sacado a lo bestia, de un periodo de sequía prolongada, que prácticamente se han sucedido sin solución de continuidad. Las estimaciones que se han hecho, el otro día escuchaba a un ingeniero que trabajó en el Patricova, en el Plan de Acción Territorial de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana, que cifraba en un periodo, habían estimado como posible un periodo de retorno de 4.000 años para la magnitud de esta avenida.
En cualquier caso, ha sido, como digo, tiene un origen antrópico en cuanto que está relacionada con el cambio climático antropogénico. Pero por el otro lado, por el lado de las consecuencias, en las últimas décadas, y de ahí la imagen, desde el vuelo del 56 hasta, creo que la otra imagen es del 22, se puede ver la transformación territorial, que es lo que ha provocado unos daños fuera de lo común también. Aparte, y en eso sí que no entraré, pero también lo conocéis, aparte de los aspectos de gestión de la emergencia, la falta de aviso a la población, que pocas dudas caben que hubiera salvado vidas si se hubiera hecho oportunamente. Lo que tenemos en el territorio es una disposición de artefactos que alteran los flujos naturales y alteran una serie de variables naturales que incrementan, como digo, la vulnerabilidad. Aquí podemos identificar, esto es lo que entonces llamamos pista de silla entonces, ahora, bueno, yo en el 56 no lo llamaba, pero se llamó durante mucho tiempo pista de silla. Aquí se ve lo que ahora es la A7 ya desarrollada. Bueno, esta no es la 7, es la V31, si no recuerdo mal. Es igual, la autopista de salida sur de Valencia, que configura una barrera que separa la parte urbanizada de la parte de la Albufera. Aquí este verde que se ve es ya la zona de marjal del parque de la Albufera, que se ha variado poco, ha tenido algún mordisco, pero básicamente se ha mantenido en unos límites semejantes. Lo que se aprecia es el pasar de un terreno agrícola en el 56 y con las características que eso comporta de permeabilidad, de posibilidad de flujo, a un territorio ocupado por polígonos industriales, todos estos, o comerciales, y la conurbación de los primeros pueblos, que serían desde el barrio de la Torre, Catarroja, Benetús, Sedaví, etc. Por lo tanto, lo que tenemos es una urbanización extensa, con las consecuencias de sellar el suelo y de ocupar zonas inundables. Ahí se ha edificado sin tener en cuenta las características orográficas del terreno. Tenemos las barreras transversales, ya he mencionado alguna, y además la vía del ferrocarril que discurre paralela a la autopista. Estas autopistas fundamentan o están estrechamente relacionadas con un modelo de movilidad metropolitana y más allá, basado en el coche privado. También habréis visto, y son realmente impresionantes, las imágenes de los coches amontonados. También es cierto que hay una relación entre la mortandad elevada y la voluntad de salvar el coche, la gente que bajaba al garaje para sacar el coche, una práctica habitual en todos estos pueblos. Cuando llueve, la gente sabe que tiene que quitar el coche de ciertos sitios porque son inundables. Y después la modificación de cauces, el encauzamiento de los barrancos en las zonas que iban creciendo por la urbanización, y especialmente la Rambla de Pollo, que recibe muchos nombres según el barranco de Torrent o otros diferentes según por dónde va pasando, pero que es este cauce que desemboca en la Albufera, y aquí también se ve. Y muy importante, y también ha suscitado una cierta polémica, la desviación del Turia, que deja de pasar por la ciudad, donde ahora tenemos un jardín, y corta este territorio antiguamente de huerta, creando una barrera que ha incrementado la gravedad de los efectos de la inundación al no permitir el desagüe hacia el norte y reteniendo el agua y volviéndola para atrás, un cierto reflujo en esta zona de la salida del enorme abanico de inundación de la Rambla de Pollo. Es decir, que el agua se traslada por aquí, choca y vuelve atrás. Ante esta situación,
Lo único que cabe es adaptación al nuevo escenario, teniendo en cuenta además que operamos con unas limitaciones impuestas por las necesarias transformaciones mitigadoras del cambio climático. Es decir, que cualquier solución que pensemos tiene que ir condicionada por limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso reduce en parte las posibilidades de soluciones estándar, ¿no? De soluciones ya utilizadas. Hay que recordar, y esto también afecta a la restricción presupuestaria que diríamos los economistas, que no solo hay que adaptar la zona que ahora se ha visto afectada, sino que tenemos la ya heredada de la Dana del 19 en la Vega Baja del Segura, y las que, sin duda, con alta probabilidad, nos esperan en el futuro en otras partes del territorio. Con lo cual, no solo hay que actuar aquí, sino que también hay que actuar en la misma dirección en zonas todavía no afectadas. Esto significa un proceso de largo plazo, incluso de muy largo plazo en cierta medida. Hay que tener en cuenta que la solución que se dio a la riada del 57 de Valencia, la solución que llamaban Solución Sur, que es este canal de derivación del Turia, desde el 57 hasta que entró en funcionamiento pasaron unos 12 años. Es decir, que cualquier modificación territorial hay que plantearla y hay que pensarla a largo plazo, pero es urgente, y por lo tanto tenemos una cierta tendencia a no abordar las cosas de largo plazo porque las percibimos como que tenemos mucho tiempo para ello, pero lo que no se comienza no se resuelve en el largo plazo. Medidas, pues las primeras, las de carácter más social, de formación de la gente, de los técnicos, pero también de la población, y de toma de conciencia. Una de las cuestiones que hemos visto estos días es la pérdida radical, la desconexión radical de los habitantes con su territorio, el desconocimiento, y es una... Entre la imagen del 56 de unas poblaciones fundamentalmente agrícolas, aunque también había pequeña industria territorial, pero artesanal, pero muy ligadas al territorio, y tenían un conocimiento de su medio que los urbanos, muchos de ellos de aluvión, de distintas olas de inmigración, no han asimilado o no han recibido. La mejora de la prevención y cualquier planteamiento que hagamos de futuro tiene que involucrar a los ciudadanos en su conjunto. La ordenación del territorio, la nueva ordenación del territorio que debemos hacer para adaptarla a un mundo que es distinto de aquel sobre el cual se basa la intervención, o se han basado las intervenciones en el territorio actual y que lo han conformado, pasan por cambiar, en eso estamos en la nueva cultura del agua, pasar de esa visión del dominio de la naturaleza a una visión de cooperación, de colaboración, de trabajar con la naturaleza para conseguir fines humanos. Estoy desde un punto de vista meramente antropocéntrico, hay que cambiar ese modelo. Y eso implica desmontar algunas obras, desurbanizar en parte. Todos estos des en algunos medios generan mucha inquietud, y adaptar las obras más agresivas a los nuevos escenarios. Por ejemplo, permeabilizando suelos, devolviendo espacios a los ríos. Las infraestructuras viales, los puentes sobre todo, están calculados sobre unos periodos de retorno que se han volatilizado. Es decir, las medidas de seguridad, al menos en esta zona de proyecto, exigen contemplar periodos de retorno de 500 años, y estos periodos de retorno, estos cálculos probabilísticos, han quedado sin base empírica porque estamos en otro orden de magnitud. Y en la medida de lo posible eliminar algunas, pero sobre todo permeabilizar las barreras transversales.
hay una idea mucho más elemental y más universal, que es la de no urbanizar en zonas de riesgo. Y eso, sin embargo, no, ahora hablamos de ello en relación con esta inundación, pero simultáneamente el gobierno autonómico valenciano está desprotegiendo la costa, acercando las posibilidades de urbanización. Ha pasado de 500 a 200 metros respecto a la línea del mar, la posibilidad de urbanización, lo cual es generar nuevos riesgos y obviamente parece que es lo más elemental, el no urbanizar en zonas nuevas, no crear nuevas edificaciones en zonas de riesgo. Y para acabar, buena parte de estos planteamientos están en la sociedad, están sobre todo en cierta parte muy generalizada, diría yo, de la academia, menos en la administración, o se expresan menos en la administración, pero sin embargo muchas de esas cosas sí están en los papeles, es decir, en los planes. El PNAC, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tiene, y el PIMA, que genera muchas medidas interesantes. Tenemos los planes de gestión de riesgo de la inundación, que a pesar de sus limitaciones, algunas de estas medidas ya las incluye, y sin embargo nos encontramos con dos fenómenos. Uno, la falta de ejecución. No se ha pasado en muchos casos del papel a la realidad. Y en segundo lugar, un rebrote de la reivindicación corporativa, tecnocrática, de que dejemos hacer a los técnicos y además a ciertos técnicos. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francés. Pues tiene la palabra ahora Leandro. Entras en el ruedo, Leandro. 10 minutos. Joan, te he mandado 5 imágenes correspondientes a los 5 puntos en los que voy a sintetizar el documento que la Mesa Social del Agua publicó, emitió hace pocas semanas como posicionamiento, reflexión en torno a estos acontecimientos. Evidentemente, pues voy a coincidir sustancialmente con Francesc Larroca en la perspectiva, en el punto de vista, en la estrategia, ¿no? Pero con algunas matizaciones. Y voy a circunscribirme al texto para realmente no traspasar el tiempo, estos 10 minutos. Las catastróficas inundaciones de hace unas semanas se han convertido en un hito histórico en España, en Europa, a escala global quizá, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Se han producido después de las catástrofes del este de Libia y del centro de Grecia, de septiembre del 23, ambas de magnitud inusitada, como la de Valencia. No son fenómenos desconocidos, sino, como todos sabemos, eventos característicos del clima mediterráneo y otros tipos de clima, con concentración de precipitaciones, con carácter torrencial, concentrado temporalmente y torrencial de las precipitaciones. La imagen es de Vélez Málaga, de hace 10 años, y podía ser de hace 50 o 100, sin tantos coches. Por eso, en mi opinión, y esta es la primera idea o conclusión, no es correcto hablar de fenómenos causados por el cambio climático, lo que provoca respuestas negacionistas o retardistas de que ya ocurrió lo mismo, que estamos viendo, en tal o cual año anterior, facilitándose de esta manera una torpe y dicotómica confrontación entre cambio climático sí, cambio climático no existe. Como todos los que estamos aquí, creo, y muchos, y algunos más que yo, y por cierto quería saludar a tantos amigos que os habéis enganchado y amigas, lo fundamental no es la causalidad, lo significativo es la relación y la coherencia del evento con el aumento de la intensidad, frecuencia, carácter errático, desestacionalización de los fenómenos climáticos extremos, que los informes del Panel Internacional de Cambio Climático vienen anunciando hace más de 3 décadas. Entre ellos la elevación de las temperaturas y en particular la temperatura del mar, de especial importancia para entender el desastre actual.
Nuestras infraestructuras y nuestra sociedad se basan en un clima que ya no existe. Una frase que la última vez que la he leído ha sido en el documento, en el escrito de los geógrafos valencianos, publicado creo que hoy mismo o ayer. En segundo lugar, y puedo poner la segunda imagen, que como es meramente ilustrativa, ¿no? En el análisis de los riesgos, y vuelvo a decir que bien conocido por todos los que estamos aquí en este acto, en este foro, hay que relacionar el fenómeno en cada caso, que en cada caso produce el daño, inundación, sequía, temperaturas extremas, con vulnerabilidad y exposición. El riesgo es producto de la combinación de todos los factores implicados, altura y velocidad de la inundación, caudal sólido, tan importante para evaluar la gravedad del fenómeno, del hazard, ¿no? del desastre, el fenómeno físico que interviene en el conjunto del fenómeno general sociomaterial, el caudal sólido transportado, las características sociodemográficas del territorio, el modelo de urbanización, la tipología de edificación, las infraestructuras, incluidas de manera especial las obras hidráulicas. Todos estos factores definen diferentes niveles de gravedad, vulnerabilidad, exposición y con ellos diferentes magnitudes y distribución de los impactos mediatizados por los sistemas de alerta y temprana. Este ha sido el primer mensaje contenido en el documento de la Mesa Social del Agua, la gestión de la inundación posicionándose en esta perspectiva. La gestión de la inundación necesita un cambio de enfoque en los modelos de ocupación y utilización del territorio, en línea con el propio marco legal, en gran parte muy avanzado, tanto europeo como estatal como autonómico, y ahí es variable. Y el País Valenciano precisamente tiene, a partir del Patricova y otras cosas, un especial desarrollo de la normativa que afecta justamente a este tipo de riesgo. Aplicación rigurosa de cartografía y planes de gestión del riesgo de inundación como base, ¿no?, de esta normativa, en este caso, en nuestro caso. A lo largo de décadas hemos impermeabilizado el territorio con carreteras, centros comerciales, polígonos, nuevos barrios residenciales de tipología intensiva. Ahora hay que abordar la difícil y compleja tarea de desurbanizar, renaturalizar cauces y entornos urbanos, en los puntos más críticos que están bien identificados en la cartografía de riesgo de inundación, que se tiene, como está previsto en la normativa, que reactualizar, reformar. Justamente estamos en periodo de exposición pública del tercer plan de riesgos definido por la Directiva Marco. Estamos justamente en exposición pública de los documentos en cada una de las cuencas hidrográficas en los que se hace. Parar y repensar la necesidad de una planificación territorial a escala metropolitana, integrada y adaptada a los nuevos fenómenos naturales, a los fenómenos naturales de siempre modificados. Habrá que eliminar construcciones e infraestructuras, se decía o se dice expresamente en el documento de la Mesa Social, en zonas de alto riesgo de inundación, implantar sistemas de drenaje sostenible en las ciudades, desarrollar sistemas de cultivo y gestión forestal mejor adaptados al terreno en los espacios agrarios. Será una tarea difícil, de largo plazo, que requiere participación y consenso de los afectados, pero ineludible si no queremos seguir aumentando los impactos. En tercer lugar, también en el tema de las infraestructuras hidráulicas, desde mi punto de vista, hay que evitar dicotomías simplistas. La inundación de Valencia es y seguirá siendo durante mucho tiempo un laboratorio de experiencias y debates sobre esta materia. Francesc Larroca ya ha dicho algunas cosas importantes y Joan Coromina seguro que hará también aportaciones y precisiones. El debate no es de contraposición dicotómica entre visiones simplistas, sino un debate sobre alternativas estratégicas. Esto es obvio, decirlo es como un simple sentido común, pero necesario y seguirá siendo necesario porque estamos en planteamientos muy dicotómicos, ¿no? No hay más que ver las 6 horas
de foro organizado por los colegios de ingenieros de caminos, canales y puertos el lunes pasado por la mañana, en donde predominaron de manera casi, no podemos decir absolutamente, porque hubo excepciones y matices, pero en gran parte esa dicotomía y esa perspectiva muy simple desde una parte de la visión del conjunto del problema. Dicho de una manera sintética, llevamos varios siglos construyendo diques y muros, impermeabilizando suelos, ocupando llanuras de inundación. Las consecuencias son diversas, nuestros territorios son inseparables de esos procesos, pero entre otros corolarios emerge uno claro: los impactos son cada vez más frecuentes y mayores. En este tema se expresa con especial claridad un debate de fondo, de dimensión civilizatoria, como pudo ser el humanismo en el siglo XVI o la Ilustración en el siglo XVIII. El debate sobre el cambio de modelo de relación de los seres humanos con la naturaleza, trabajar con la naturaleza, etcétera, frente a las infraestructuras que ahora llamamos grises y que son, pues, las infraestructuras hidráulicas o de otro tipo clásicas. Una relación que desde la Mesa Social del Agua, y está en su aportación, afirmamos que no se puede separar del debate sobre el cambio de relaciones entre los diferentes grupos sociales. Y esto es aplicable a la otra gran dimensión de los riesgos hidroclimáticos, las sequías. Y ahí coincido con Francesc en hablar de la sequía en este momento, precisamente. Salir al paso de eso que en el mundo del agua es un dicho bien conocido, del carácter hidroesquizofrénico de los planteamientos, inundación, sequía, abundancia, escasez, etcétera, y efectivamente pues ser consecuente con la crítica de este proceder y no olvidar que por otra parte no se ha resuelto en buena parte del Mediterráneo la situación, sino de emergencia, como estábamos hace pocas semanas, sí de alerta. La ayuda de otoño, pese a su carácter localmente torrencial, no han sido suficientes para resolver las situaciones de alerta por sequía en algunas zonas, ¿no? Es necesario no perder la perspectiva que la sobreexplotación, que volverá a ponerse de manifiesto tras las lluvias, está en la base de la profunda crisis estructural del agua, en el conjunto de España y en Andalucía en particular. Hay que insistir en esta idea clave, ahora, en estos momentos. La demanda de agua del conjunto, puedes pasar a la siguiente para ilustrar la situación de sobreexplotación y de presión sobre el sistema, en este caso con gran intensidad también, o con gran, digamos, productividad, o con las mayores productividades en el uso mayoritario del agua, que es el regadío. El déficit es estructural y el abastecimiento se mantiene a duras penas en muchos casos, como en este, por la sobreexplotación generalizada de las aguas subterráneas. Es inaceptable que, con muy pocas excepciones, las masas de aguas subterráneas no están declaradas sobreexplotadas. En este caso es una de las excepciones, los acuíferos del campo de Dalías. Es necesario mejorar la gestión de los recursos, para lo que es clave implicar a los usuarios a través de impulso de la gobernanza reforzada. Ya no vale, ya no es suficiente hablar con gobernanza, hay que hablar de gobernanza avanzada, gobernanza reforzada, para indicar que hace falta otra cosa. Finalmente, y en quinto lugar, todas las medidas, y si quieres poner la siguiente imagen que ilustra esta última idea, que es los logotipos de la Mesa Social del Agua. Todas estas medidas de gestión del agua relacionadas con la protección del medio ambiente, los abastecimientos urbanos, el regadío, la gestión de riesgos de inundación o sequía, se deben modular con criterios sociales, salvaguardando las necesidades fundamentales de los sectores vulnerables, y de manera significa la supervivencia de la estructura familiar, social y profesional. Y en este caso habría que hacer la topografía de la inundación. La topografía de la inundación de la huerta sur de Valencia, que se ha inundado todo el sector al sur del Plan Sur, que se ha inundado. Hay que poner en marcha el escudo social necesario para hacer frente a los impactos.
tanto de sequías, como hemos vivido y volveremos a ver rápidamente, como de inundaciones en las condiciones en las condiciones vitales y laborales de la población trabajadora, afectadas por las pérdidas de empleo y el deterioro de sus condiciones de vida. No se puede olvidar el impacto sobre el propio derecho humano al abastecimiento, cortes de suministro, deterioros de la calidad, tanto en inundación, que lo hemos visto ahora, arrasamiento de los sistemas del ciclo urbano del agua, como en sequía, hemos visto también y seguimos todavía en un buen número de comarcas de Andalucía padeciendo. Y saneamiento, abastecimiento y saneamiento, destrucción de redes, depuradoras, que ya veremos cómo se resuelve, como estamos viendo en muchos lugares. Todo esto solo se podrá realizar desde una apuesta de política social y fiscal que sostenga un sistema público capaz de prever y actuar eficazmente, ¿no? Y esta coalición, que muchos o todos conoceréis, viene ya funcionando, dialogando, llegando a acuerdos, eludiendo conflictos y contradicciones, viene sorteando temas sobre los que no va a haber acuerdo, pero coincidiendo en este pequeño rosario de ideas que tienen su sentido, su importancia en los debates del agua y territoriales y en el fondo pues de estrategias políticas. Muchas gracias. Muy bien, Leandro, has terminado, pues, ¿no? Cumpliendo tus 10 minutos, estupendo. Bueno, pues Joan, tienes la palabra. Bueno, yo me voy a centrar en ver ya con datos concretos de cómo nos está afectando ya y nos puede seguir afectando el avance del cambio climático a Andalucía, a nuestras actividades, a nuestra forma de vivir, y poco a poco iremos viendo la importancia que tiene el que seamos conscientes de que el cambio climático ya está aquí, más allá de los debates, como decía Leandro, de que no hay que entrar en el debate, a lo mejor de si todo es culpa del cambio climático. No, muchas cosas vienen de atrás. El abuso que estamos haciendo de los recursos naturales, de la ocupación del territorio, pues viene desde bastante tiempo. Para empezar, aquí las temperaturas se están disparando. Si fijáis en el gráfico de la izquierda, desde el año 61 hasta el 23, pues ahí está la media de los que están en azul, son los que están por debajo de la media de los años 91 a 2020, pero ya veis que más o menos en ese periodo de unos 60 años se ha aumentado la temperatura media española del orden de unos 2,5, casi 2,5 grados. Por tanto, hemos superado lo que de algún modo los acuerdos de París ponían como referencia, no superar el 1,5 grados, lo hemos superado. Y esto evidentemente se da en toda España. El gráfico de la derecha veis que prácticamente en toda España se ha superado el 1,5 grados, pero hay zonas, en algunas del centro de Andalucía y cerca también de la costa de Málaga, que se han superado los 2 grados. Y esto acaba produciendo pues impactos primero sobre la salud humana. Veis aquí que el calor ha causado en el año pasado 47.000 muertos en Europa y en España unas 8.300. Por tanto, es un tema que lo tenemos aquí. Nos afecta primero a nuestra salud. Y llevamos ya 4 décadas de disminución pluviométrica importante. Si os fijáis, en el caso de toda España ha disminuido desde los años iniciales, de que hay datos ya de los años 40-96, que es el periodo de referencia, pues ha bajado un 7,2% en el conjunto de España. Pero si entramos, por ejemplo, en el Guadalquivir y en general en toda Andalucía, el descenso es mucho mayor. Si os fijáis, desde el año 40 al año 85, la tendencia de las precipitaciones se mantiene constante, pero a partir del año 85, más o menos, decae y ha decaído, por ejemplo, en el caso de Sevilla, un 20%. Por tanto, el impacto es superior a lo que se preveía. Además, están cambiando los patrones de lluvia. Llueve menos en toda España, pero sobre todo, y si veis el gráfico de la derecha, llueve mucho menos
en el litoral de lo normal, de lo que se daba siempre ya como normal. Llueve mucho menos, hay una reducción mayor en todo el litoral mediterráneo y en Andalucía. Por tanto, ha cambiado el patrón. Es un tema que tendremos que tener en cuenta, de que Andalucía se está acelerando ese proceso de disminución de precipitaciones y, por tanto, de impacto en los temas de sequía, que ya siempre han sido problemas típicos nuestros. Bueno, ahí están los estudios oficiales. El último que se ha publicado del impacto en los recursos hídricos del cambio climático lo hizo el CEDES en el año 17 y yo creo que se ha quedado anticuado. Hablaba de que la disminución de las escorrentías estaría en un 3-7% entre el periodo de 2010 a 2040 a nivel de todo el Estado. Sería del orden del 11 al 14% del 2040 al 2070 y del 13 al 24% hasta final del siglo. Yo creo que esto se ha quedado atrás y a ver si vemos aquí los últimos años. Ya hemos visto que en la diapositiva anterior que la precipitación, por ejemplo, en Sevilla y en general en todo el Guadalquivir, durante los últimos 5 o 6 años no ha llegado a los 500 milímetros. En muchos años ha estado en el entorno de los 400. Cuando se llega al entorno de 400, prácticamente no hay escorrentías que vayan a los embalses. Los aportes a los embalses desaparecen y ese es el camino por el que vamos. Por tanto, vamos a tener una reducción muy importante cuando la media de todo el periodo, desde el año 85, pues la media estaba aquí en unas aportaciones de una lluvia de unos 575 milímetros en el Guadalquivir y unas precipitaciones de 3.000. Pues estamos ahora en el entorno de los 1.000 hectómetros cúbicos de aportación media al Guadalquivir. Por tanto, ha cambiado mucho y seguirá cambiando. Y aquí ya vemos que el Guadalquivir, en cuanto a recursos superficiales, no es capaz de atenderlo. Para empezar, este año los abastecimientos han estado a punto de tener problemas graves. Han empezado a estar en situación de emergencia casi todos, pero suerte de las lluvias de los meses de abril, de la Semana Santa, se recuperó un poco los embalses y los abastecimientos han salido del problema. Pero si veis, desde el año 2013, todos los años ha ido disminuyendo la capacidad embalsada de embalse que estaba regulado en el Guadalquivir. Estamos en este momento en el 30-33%, tanto en una situación, seguimos estando mal. Pero eso, en los últimos 5 años, ha habido reducciones de las dotaciones de los regadíos y la media de estas reducciones ha sido de un 52%. Si tenemos en cuenta esos 10 años, desde que empezó a disminuir las aportaciones a los embalses, la reducción media ha sido un 22%, o sea que se han atendido el 78% de las demandas de los regadíos. Pero en esta situación que vemos que eso no tiene salida, que eso ya son demasiados años, que no es imposible regar, aún el plan hidrológico de Guadalquivir plantea 30.000 nuevas hectáreas de regadío. Por tanto, estamos evidentemente perdiendo el norte. Y eso, al final, es la punta del iceberg de la sobreexplotación del agua en el regadío. Aquí os pongo una serie de notas de prensa sobre las calidades que se están produciendo en el uso del agua. 1.180 hectáreas en Doñana, 200 hectáreas en Jaén, 1.088 en Baza, Granada, 450 ilegales de cítricos en Córdoba, o el fiscal que investiga el río irregular de mangos y aguacates. Es muy probable que en la Axarquía haya delito ambiental. Pero esto, en el caso de las aguas subterráneas, es ya lo normal. Están aumentando constantemente los regadíos y no hay capacidad de las administraciones de controlarlo. Por tanto, mientras en el riego con aguas superficiales nos hemos pasado, pero están controladas, ya no da más de sí, ahí la gente sigue aprovechándose de la falta de control y sigue aumentando las extracciones y, por tanto, deteriorando cada vez más los recursos y el estado de las masas de aguas subterráneas.
Y bueno, y la realidad en el otro aspecto, en el de las inundaciones, que ya lo ha hablado tanto y muy bien Francesc y Leandro, ahí os pongo simplemente de que en el gráfico de la izquierda, en color amarillo, son las zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Los estudios, eso es lo que daban. Y en la derecha es lo realmente que se ha inundado en la Rambla del Pollo. Se ha inundado de orden de un 40% más. Eso indica de que esos estudios se nos han quedado anticuados. Ya lo ha dicho Francesc. Lo que llamábamos que antes se produciría cada 500 años, probablemente ahora se producirá cada 50 o cada 100, no lo sé. Pero que decir, con una frecuencia muy superior, y eso es fruto también de la mayor irregularidad y de la mayor intensidad que van a tener esos fenómenos extremos como son las inundaciones. Y aquí las zonas inundables de Andalucía. Casi todos nuestros ríos tienen núcleos de población alrededor y presentan zonas inundables. Sí, pero seguimos aumentando la ocupación con viviendas, lo mismo que ha pasado en Valencia. Eso es un tema general. Creemos que no hay límites al desarrollo y al negocio, y sí los hay. Ahí, por ejemplo, os pongo todo según ese estudio de zonas inundables con periodo de retorno de 500 años en Córdoba. Veis que hay muchas zonas urbanas que están ya bajo el influjo de estas áreas inundables. En Sevilla es impresionante la zona que puede ser inundable. En Málaga, y se ha visto con esa dana, toda esta zona se ha inundado y más. O en Vélez Málaga, con el río Benamargosa, igual, lo mismo. Por tanto, es un fenómeno muy, muy común y esto afecta en Andalucía a 1.100 puntos de riesgo en cauces en ámbitos urbanos. Esto afecta a unos 270 municipios, pero 1.100 puntos de diversos núcleos de esos municipios y afecta a una población total, con los datos de los planes de gestión de riesgo de inundación, de unas 700.000 personas. Por tanto, un 8% de la población oficialmente está en zonas que pueden ser inundables y que pueden tener problemas graves. Y ya para terminar, pues estamos perdiendo el tren, lo estamos perdiendo como humanidad. La mitigación del cambio climático, que tiene sus efectos fundamentalmente a nivel global, pues todos los países estamos mirando hacia otro lado y no somos capaces de afrontar eso y hacer algún cambio esencial en la disminución de los gases de efecto invernadero. Y la adaptación de los usos del suelo y de los recursos naturales, que es a nivel local, tampoco lo hacemos. Seguimos intentando presionar más con más regadíos, con más zonas turísticas que requieren mucha agua, con más ocupación del suelo y por tanto más impacto en caso de inundaciones y por tanto al final lo que prevalece es eso, el afán de dinero de unos nos amenaza a todos y asumimos cada día más riesgos sin tener conciencia de ello, impacto sobre nuestra salud, sobre la pérdida de biodiversidad, las sequías, las inundaciones, los incendios forestales. Es decir, estamos en una situación que deberíamos hacer una reflexión profunda como sociedad y como individuos para intentar afrontar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Pues con esto terminan las 3 ponencias iniciales.